¿Y si te dijera que la esposa de Pilato escribió una carta secreta describiendo exactamente cómo era Jesús? Un documento oculto por siglos que revela detalles que cambiarán todo lo que creías saber sobre el rostro del Hijo de Dios. Imagina una noche en Jerusalén. Una mujer despierta sudando, aterrada por un sueño. En él, un hombre luminoso camina hacia el sufrimiento. Ese hombre era Jesús. Y la mujer Claudia Prócula, la esposa de Pilato. ¿Qué secreto ocultó su carta sobre el verdadero rostro de Cristo? El palacio romano reposaba bajo las estrellas de Judea, pero dentro de sus muros, el terror había tomado forma de revelación. Claudia Prócula no era una mujer cualquiera. Era la esposa del gobernador más controvertido de la historia, testigo silenciosa del juicio que cambiaría el destino de la humanidad. Y esa noche, algo sobrenatural había invadido sus sueños. Los historiadores han intentado borrar su nombre de los registros oficiales, pero la verdad siempre encuentra su camino. En el Evangelio de Mateo 27:19, su voz atraviesa los siglos. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero lo que Mateo no revela es que Claudia escribió mucho más. Cartas detalladas, descripciones precisas que la iglesia primitiva guardó como tesoros sagrados. La tradición cristiana oriental la venera como santa. No era simplemente la esposa de un gobernador corrupto, era una mujer de extraordinaria sensibilidad espiritual que había estado observando, escuchando, percibiendo las señales. Mientras Pilato navegaba las traicioneras aguas de la política romana, Claudia navegaba los misterios del mundo espiritual que se desplegaba ante sus ojos. Los manuscritos coptos preservaron fragmentos asombrosos de sus escritos. En ellos, Claudia describe a Jesús con detalles que ningún evangelista registró públicamente. Sus ojos, describió, no eran simplemente humanos. Cuando te miraban sentías que toda la eternidad te observaba. Eran del color de la miel bajo el sol del mediodía, pero con destellos dorados que parecían contener las estrellas mismas. Continúa describiendo. Su rostro no era el de un revolucionario común. Había una nobleza en sus rasgos que no provenía del linaje terrenal. Su piel, bronceada por el sol de Galilea, irradiaba una luz interna que ningún hombre mortal posee. Cuando sonreía, y sí, lo vi sonreír en mi visión, era como si el paraíso mismo se abriera por un instante. Pero había más en esa carta oculta. Claudia confesaba que había estado siguiendo las noticias sobre Jesús durante meses. Los sirvientes del palacio susurraban historias increíbles. Un centurión romano había visto a Jesús resucitar muertos. Los comerciantes hablaban de multiplicación de panes. Incluso algunos fariseos secretamente admiraban su sabiduría, aunque públicamente lo condenaran. Lo vi una vez desde mi balcón, reveló Claudia en un pasaje particularmente emotivo. Pasaba por la calle rodeado de niños y mendigos. Los soldados romanos se burlaban, pero él caminaba con la dignidad de un emperador. No más que eso. Caminaba como alguien que no necesitaba ningún trono terrenal, porque su reino no era de este mundo. La descripción física continúa con detalles sorprendentes. Su cabello era del color del bronce oscuro, cayendo hasta sus hombros en ondas suaves. Su barba, cuidada pero no vanidosa, enmarcaba un rostro que podía pasar de la compasión infinita a la autoridad divina en un instante. Era alto, más alto que la mayoría de los judíos, pero no imponente. Su presencia llenaba el espacio sin necesidad de ocuparlo. Claudia también describe sus manos. En mi sueño vi sus manos claramente, manos de carpintero, fuertes y callosas, pero con una suavidad en el toque que sanaba con solo el contacto. Cuando las extendía para bendecir, parecían irradiar paz. Cuando las cerraba en oración, temblaban con el poder de mover montañas. Los textos apócrifos sugieren que Claudia había intentado advertir a Pilato antes del juicio. Este hombre no es lo que parece, le había dicho semanas antes. Hay algo divino en él. Los dioses mismos parecen protegerlo. Pero Pilato, atrapado en sus maquinaciones políticas, había ignorado las advertencias de su esposa. La noche del sueño profético, Claudia experimentó algo más que una simple visión. Fue como si mi alma abandonara mi cuerpo, escribió. Me encontré en un lugar entre el cielo y la tierra y allí estaba él. Jesús me miró directamente.
Y en ese momento supe todo. Supe que era el Hijo del Dios verdadero. Supe que moriría. Y supe que su muerte no sería el final, sino el principio. La carta describe el momento más impactante. Habló en mi sueño. Su voz era como el trueno suave, como el susurro del viento que mueve las montañas. Me dijo: dile a tu esposo que su nombre será recordado para siempre, pero tiene la oportunidad de elegir cómo será recordado. Desperté gritando, empapada en sudor, pero con una claridad que nunca antes había experimentado. Si este relato está transformando tu comprensión de estos eventos sagrados, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesita conocer estos secretos ocultos, porque lo que revelaremos en la siguiente parte sobre el encuentro cara a cara entre Claudia y Jesús te dejará sin aliento. La mañana siguiente al sueño profético amaneció diferente. Jerusalén bullía con una energía extraña, como si la ciudad misma presintiera que ese día la historia cambiaría para siempre. Claudia Prócula se levantó, sabiendo que debía actuar, pero lo que descubriría en las próximas horas sobrepasaría incluso sus visiones más reveladoras. Los manuscritos perdidos de Cesarea revelan que Claudia había ordenado a sus sirvientes más confiables que siguieran cada movimiento de Jesús esa mañana. Necesito saber todo, les había dicho con una urgencia que los sorprendió. Cada palabra que pronuncie, cada gesto, cada mirada. Lo que no esperaba era que uno de esos sirvientes regresaría con algo más que información. Mi señora, susurró el siervo, un griego llamado Próculo que había servido a la familia durante décadas. El nazareno sabe de tu sueño. Me miró directamente entre la multitud y me dijo: dile a tu señora que su visión es verdadera, que no tema por lo que ha visto, sino que dé testimonio cuando llegue el momento. Claudia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo podía Jesús saber de su sueño? La respuesta llegó en forma de otra revelación. Según los textos gnósticos preservados en Egipto, Claudia había recibido el don de la visión espiritual desde niña, pero lo había ocultado en la sociedad romana pagana. Ahora, frente al verdadero Hijo de Dios, ese don florecía con una intensidad aterradora. Describió su rostro con más detalle, continúa el manuscrito. No era hermoso según los estándares romanos o griegos. Isaías 53:2 tenía razón al decir que no había en él parecer ni hermosura. Pero había algo más, algo que trascendía la belleza física. Era la belleza de la divinidad velada en carne humana, como el sol oculto tras nubes delgadas que aún así ilumina todo. La carta secreta profundiza. Su frente era amplia y serena, marcada por líneas de preocupación por la humanidad, no por sí mismo. Sus mejillas, aunque demacradas por los ayunos y las vigilias de oración, irradiaban una salud espiritual que ningún médico romano podría explicar. Y su boca, cuando hablaba, cada palabra parecía estar cargada con el poder de la creación misma. Pero el momento más extraordinario estaba por llegar. Claudia había decidido algo impensable: ver a Jesús personalmente antes del juicio. Disfrazada como una sirvienta hebrea, cubierta con velos, se mezcló entre la multitud que seguía a Jesús hacia el pretorio. Lo que presenció allí cambiaría su vida para siempre. Lo vi sanar a un leproso, escribió con mano temblorosa. No con pociones ni conjuros, sino con una simple palabra. Queda limpio, dijo, y la piel putrefacta se volvió como la de un niño. Pero lo más impresionante no fue el milagro, fue la expresión en su rostro. No había orgullo ni ostentación, solo amor. Un amor tan puro que dolía presenciarlo. Los rollos de Qumran contienen un fragmento atribuido a un testigo ocular que confirma la presencia de una dama romana velada entre la multitud ese día. Describe cómo Jesús se detuvo súbitamente, giró su rostro hacia donde ella estaba oculta y sin pronunciar palabra, la miró directamente a través de sus velos. Fue como si mi alma quedara desnuda ante él, confesó Claudia. En ese momento de conexión divina, Claudia recibió otra visión. Vio el rostro de Jesús transformado, no por la gloria, sino por el sufrimiento que vendría. Vi su rostro desfigurado por los golpes, su barba arrancada, su frente perforada por espinas. Pero también vi algo más. A través de toda esa agonía, sus ojos mantenían la misma compasión infinita,
como si el dolor físico no pudiera tocar su espíritu divino. La descripción continúa con detalles que los evangelios canónicos apenas insinúan. Su voz, cuando enseñaba, tenía múltiples capas. Los simples escuchaban parábolas sencillas. Los sabios percibían profundidades oceánicas de sabiduría. Pero algunos, muy pocos, escuchábamos algo más. El eco de la voz que dijo «hágase la luz» en el principio de los tiempos. Claudia también describe un fenómeno extraordinario que presenciaba. Los niños corrían hacia él sin miedo. Los animales se calmaban a su paso. Incluso vi pájaros posarse en sus hombros mientras enseñaba, como si toda la creación reconociera a su creador. Una vez, un perro rabioso se acercó gruñendo, pero al estar cerca de Jesús, se echó a sus pies gimiendo suavemente, como pidiendo perdón. Los textos apócrifos revelan que Claudia presenció uno de los momentos más controvertidos del ministerio de Jesús. «Vi cuando perdonó a una adúltera», escribió. Los fariseos tenían piedras en las manos, sed de sangre en los ojos. Jesús se agachó y escribió en la tierra. No pude ver qué escribía desde donde estaba, pero vi las caras de los acusadores palidecer uno por uno. Lo que fuera que escribió revelaba sus pecados secretos. Su misericordia no era debilidad, enfatiza Claudia en su carta. Cuando confrontó a los mercaderes en el templo, vi fuego sagrado en sus ojos. Su rostro se transformó con justa indignación. Era terrible y magnífico al mismo tiempo, como contemplar a un león defendiendo a sus cachorros. Los mercaderes huyeron no por los azotes, sino por la autoridad divina que emanaba de su ser. Un detalle particularmente conmovedor aparece en los manuscritos siríacos. Jesús lloraba a menudo, no con la desesperación de los mortales, sino con la compasión infinita de quien ve el sufrimiento que los humanos nos infligimos unos a otros. Una vez lo vi llorar sobre Jerusalén, y sus lágrimas parecían contener todo el dolor del mundo. El sol comenzaba a elevarse sobre Jerusalén cuando los guardias del templo arrestaron a Jesús en Getsemaní. Claudia, que había pasado la noche en vigilia después de sus visiones, sintió un escalofrío recorrer su columna. Era como si el universo entero contuviera la respiración. Los documentos arameos describen que en ese momento exacto, ella tuvo su visión más poderosa y aterradora. Vi el cielo abrirse. Escribió con mano temblorosa en pergamino que aún conserva manchas de sus lágrimas. Legiones de ángeles esperaban una sola palabra de Jesús para descender y destruir a sus captores. Pero él permaneció en silencio. Vi su rostro en ese momento de decisión suprema. Podía salvarse, pero eligió salvarnos. En sus ojos había una determinación que sobrepasaba cualquier voluntad humana. Los manuscritos etíopes añaden detalles extraordinarios sobre esa madrugada fatídica. Claudia había enviado espías a seguir el arresto. Uno de ellos, un soldado romano convertido en secreto, le trajo noticias impactantes. «Señora, cuando intentaron arrestarlo, todos caímos al suelo con solo una palabra suya: yo soy». Fue como si el poder divino nos golpeara, pero luego se entregó voluntariamente. La carta secreta continúa con una descripción que hiela la sangre. En mi visión, vi su rostro durante el interrogatorio ante Anás. No era el rostro de un acusado, era el rostro de un juez. Cuando el sumo sacerdote le preguntó sobre su doctrina, Jesús respondió con tal autoridad que incluso los guardias temblaron. «He hablado abiertamente al mundo», dijo, y su voz resonó como trueno contenido. Claudia describe algo que ningún evangelio menciona directamente. Su rostro cambiaba según quien lo mirara. Los humildes veían compasión infinita. Los arrogantes veían su propia pequeñez reflejada. Los pecadores arrepentidos veían esperanza. Los hipócritas veían su condenación. Era como si su rostro fuera un espejo del alma de cada observador. Fue entonces cuando Claudia tomó la decisión más audaz de su vida. Según los papiros coptos, escribió una carta urgente a su esposo. «Pilato, esposo mío, el hombre que juzgarás hoy no es un criminal común. He visto señales, he tenido revelaciones. Los propios dioses tiemblan ante su presencia. Si derramas su sangre inocente, nuestra casa estará maldita por generaciones». Pero había más en esa carta, detalles que solo ahora salen a la luz. He investigado a este Jesús. Nació en Belén bajo una estrella que los magos persas siguieron.
Los pastores dicen que ángeles anunciaron su nacimiento. Herodes el Grande masacró niños tratando de matarlo. Todo indica que es el Mesías que los judíos esperan, pero más que eso, es algo que nuestra mente romana no puede comprender. Los textos gnósticos preservan la descripción más detallada del rostro sufriente de Cristo. Cuando lo trajeron ante Pilato, su rostro ya mostraba las marcas de los golpes. Su labio estaba partido, su ojo derecho hinchado, pero había una majestad inquebrantable en su porte. Sangraba como hombre, pero permanecía de pie como un dios. Mi esposo lo notó. Vi el miedo en los ojos de Pilato. «He aquí el hombre», diría Pilato más tarde, según Juan 19:5. Pero Claudia sabía que esas palabras ocultaban un terror más profundo. En sus escritos secretos revela: «Pilato me confesó después que cuando miró a los ojos de Jesús, vio su propia alma desnuda, vio cada soborno que había aceptado, cada inocente que había crucificado, cada mentira que había pronunciado, y aún así, en esos mismos ojos vio perdón». La carta describe el momento más dramático con precisión quirúrgica. Pilato preguntó: «¿Qué es la verdad?». Jesús lo miró con infinita tristeza. No respondió con palabras, pero Pilato entendió. La verdad estaba parada frente a él, ensangrentada pero invicta. Mi esposo huyó de esa mirada como quien huye del sol. No podía soportar tanta luz. Claudia también revela conversaciones privadas con las esposas de otros oficiales romanos. La esposa del centurión Longinos me confió que su esposo había vigilado a Jesús durante semanas por órdenes secretas. «Nunca peca», le había dicho su marido. «Lo hemos observado día y noche. No hay engaño en él. Sana enfermos, alimenta a hambrientos, pero nunca acepta oro. Es imposible». Los manuscritos del Mar Muerto contienen un fragmento atribuido a Claudia que describe el momento de la flagelación. Cada latigazo que recibía resonaba en el cielo. Vi en visión cómo los ángeles cubrían sus rostros, incapaces de contemplar tal injusticia. Pero Jesús, su rostro mostraba no solo dolor, sino compasión por sus torturadores. Perdonaba mientras lo destruían. Un detalle extraordinario emerge de los textos siríacos. Su sangre no era como la sangre común. Donde caía, vi en mi visión que la tierra temblaba sutilmente, como reconociendo la sangre de su creador. Un soldado pisó una gota y cayó de rodillas, sobrecogido por un terror sagrado que no podía explicar. «Esa sangre quema», murmuró, pero no era fuego físico. «La corona de espinas fue idea de un soldado particularmente cruel», continúa Claudia. «Pero cuando la pusieron sobre su cabeza, sucedió algo inexplicable. Por un instante, solo un instante, las espinas florecieron. Pequeñas flores blancas brotaron y murieron en segundos. Solo yo y 2 soldados lo vimos. Uno de ellos abandonó su puesto y nunca más fue visto. El otro se convertiría más tarde». La mañana del juicio había llegado con una oscuridad antinatural. Claudia observaba desde una ventana oculta del pretorio, mientras la multitud se agolpaba en el patio. Lo que presenció en las siguientes horas quedaría grabado a fuego en su memoria y en las cartas secretas que escribiría durante el resto de su vida. Trajeron a Jesús vestido con un manto púrpura burlesco. Describe en los manuscritos alejandrinos, pero sucedió algo que heló la sangre de todos los presentes. Cuando la luz del sol lo tocó, por un momento el manto pareció resplandecer con gloria genuina, como si el universo se negara a participar en la burla. Varios soldados retrocedieron. Uno murmuró: «Los dioses nos observan». Los textos armenios preservan el testimonio más impactante de Claudia sobre el rostro de Cristo durante el juicio. Su rostro estaba desfigurado por los golpes hasta ser casi irreconocible. Isaías 52:14 había profetizado: «Su aspecto fue desfigurado más que cualquier hombre, pero sus ojos, Dios mío, sus ojos permanecían claros como el cristal, mirando no solo a sus acusadores, sino a través del tiempo mismo». Pilato lo sacó ante la multitud. Continúa Claudia en su relato. «Mi esposo creía que la visión de Jesús torturado despertaría compasión. ¡Qué equivocado estaba! La multitud se había transformado en algo monstruoso. No eran ya seres humanos, sino instrumentos de una oscuridad antigua. Gritaban: «¡Crucifícalo!», con voces que parecían surgir del abismo mismo.
Un detalle escalofriante aparece en los papiros egipcios. Vi el momento exacto cuando Satanás entró en la multitud. Fue como una sombra viviente que pasaba de persona a persona inflamando su odio. Pero cuando intentó acercarse a Jesús no pudo. Había una barrera invisible alrededor del Nazareno. La oscuridad no podía tocarlo directamente, solo actuar a través de instrumentos humanos. Claudia describe el diálogo entre Pilato y Jesús con detalles que Juan 18:36-38 apenas sugiere. Cuando Jesús dijo, «Mi reino no es de este mundo», las palabras resonaron con poder sobrenatural. Por un instante, las paredes del pretorio parecieron volverse transparentes. Vi o creí ver otro reino superpuesto a este. Un reino de luz donde Jesús reinaba con gloria indescriptible. «¿Luego tú eres rey?», preguntó Pilato con voz temblorosa, narra Claudia. Y cuando Jesús respondió, «Tú lo dices», no fue una simple afirmación. Fue una declaración cósmica. Sentí que toda la creación se inclinaba ante esas palabras. Mi esposo casi cae de rodillas. Tuvo que aferrarse a su silla para mantenerse erguido. Los manuscritos siríacos revelan algo extraordinario. Barrabás fue traído para la tradicional liberación de Pascua. Cuando lo pusieron junto a Jesús, el contraste era sobrenatural. Barrabás parecía una sombra, una ausencia de luz. Jesús, incluso ensangrentado y golpeado, irradiaba una presencia que llenaba todo el espacio. Barrabás no podía mirarlo. Temblaba como una hoja. La multitud eligió a Barrabás, escribe Claudia con amargura palpable. Pero vi algo que otros no vieron. Cuando liberaron al asesino, él pasó cerca de Jesús. Por un momento sus ojos se encontraron. Barrabás cayó de rodillas, sollozando. Jesús le susurró algo. Nunca supe qué, pero Barrabás salió transformado. Dicen que se convirtió después, que murió mártir años más tarde. La carta secreta contiene la descripción más detallada del momento cuando Pilato se lavó las manos. El agua en la palangana se volvió roja antes de que mi esposo tocara el agua, como si la sangre inocente ya lo acusara. Pilato retrocedió horrorizado, pero era demasiado tarde. Había pronunciado la sentencia. Vi cómo envejecía 10 años en ese instante. Nunca volvería a dormir en paz. Un pasaje particularmente revelador describe la reacción de la naturaleza. Cuando pronunciaron la sentencia de muerte, el sol se oscureció parcialmente. No era un eclipse natural. Los astrónomos romanos lo confirmaron después. Las aves dejaron de cantar. Los perros aullaron en toda Jerusalén. Los caballos en los establos se encabritaron. Era como si toda la creación protestara contra el crimen cósmico que se estaba cometiendo. Claudia también revela encuentros con los discípulos. Pedro estaba en el patio. Lo reconocí por las descripciones. Cuando negó a Jesús por tercera vez, el maestro se volvió y lo miró. Nunca olvidaré esa mirada. No había reproche, solo amor infinito y tristeza. Pedro salió corriendo, destrozado. Lo seguí con la vista. Se arrojó al suelo, golpeándose el pecho, gritando su agonía al cielo. Los textos gnósticos preservan una visión mística de Claudia. Mientras preparaban la cruz, vi el rostro de Jesús transfigurarse por momentos, no con gloria externa, sino con determinación divina. Era el rostro de alguien que va voluntariamente a cumplir un destino cósmico, como un guerrero que marcha a una batalla que sabe que debe librar solo. Las mujeres lloraban, continúa el manuscrito. María, su madre, estaba entre ellas. Cuando sus ojos se encontraron con los de su hijo, vi el dolor más puro que jamás haya presenciado. Pero también vi algo más, comprensión. Ella había sabido desde el principio que este momento llegaría. Lucas 2:35 lo había profetizado. Una espada traspasará tu alma. El camino hacia el Gólgota comenzó bajo un cielo que se negaba a brillar. Claudia, oculta entre las sombras de los arcos romanos, seguía cada paso de la procesión macabra. Lo que sus ojos presenciaron y su pluma registró desafía toda comprensión humana. Los manuscritos de Antioquía preservan cada detalle estremecedor de esas horas finales. Jesús cargaba la cruz, escribió con tinta mezclada con sus propias lágrimas. Su espalda, desgarrada por los azotes, sangraba con cada movimiento. Pero había algo sobrenatural en su manera de caminar. No era solo un condenado marchando hacia la muerte. Era como observar a un sacerdote llevando el sacrificio supremo al altar.
Cada paso tenía propósito divino. Los textos coptos revelan una observación extraordinaria. El madero de la cruz parecía pesar más que la madera común. Los soldados que lo habían cargado antes murmuraban que era extrañamente pesado. Cuando Jesús lo tomó, entendí por qué. No cargaba solo madera, cargaba los pecados del mundo. Vi en una visión momentánea sombras innumerables aferrándose a esa cruz. Cada pecado jamás cometido. Cayó por primera vez cerca de la puerta del juicio, continúa Claudia. Cuando su rostro tocó el suelo, la tierra tembló sutilmente. Solo algunos lo notamos. Un anciano rabino que observaba palideció y murmuró: «La Shequina llora». Cuando Jesús se levantó, había sangre en las piedras, pero también luz. Una luz tenue que desaparecía rápidamente, como si su divinidad sangrara junto con su humanidad. Un encuentro particular quedó grabado en la memoria de Claudia para siempre. Una mujer se abrió paso entre los soldados. Después, supe que se llamaba Verónica. Limpió el rostro de Jesús con su velo. Cuando retiró la tela, gritó y cayó de rodillas. La imagen del rostro de Cristo había quedado impresa en el lienzo. Pero no era solo su rostro físico, era como si su alma misma hubiera dejado su marca. Los manuscritos armenios describen ese rostro impreso con detalle sobrecogedor. No era la imagen de un torturado común. Sí, estaban las heridas, la sangre, el dolor, pero también había una belleza trascendente que atravesaba el sufrimiento. Los ojos en esa imagen parecían vivos, mirando con compasión infinita a quien contemplara el velo. Varios soldados que lo vieron abandonaron sus puestos ese mismo día. Simón de Cirene fue obligado a ayudar, narra Claudia en los papiros egipcios. Era un hombre fuerte, acostumbrado al trabajo duro, pero cuando tomó el extremo de la cruz, casi colapsa. Me dijo después, pues lo busqué, que sintió el peso de algo inconmensurable. No era madera lo que cargaba, me confesó llorando. Era como si el cielo entero presionara sobre mis hombros. La carta secreta revela un momento que los evangelios apenas mencionan. Jesús se encontró con las mujeres de Jerusalén. Lucas 23:28 registra sus palabras: «No lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos». Pero había más. Vi sus rostros cuando les habló. Por un instante les mostró el futuro. Vi el horror en sus ojos. Vieron la destrucción de Jerusalén, el templo en llamas, sus hijos masacrados. Cayeron al suelo aterradas por la visión. Los textos siríacos preservan el testimonio más impactante sobre María. La madre seguía a su hijo, sostenida por Juan. Cada paso que Jesús daba, ella lo sentía en su propio cuerpo. Cuando él caía, ella se tambaleaba. Cuando la sangre brotaba de sus heridas, ella se llevaba las manos a los mismos lugares. Era como si compartieran el dolor. La profecía de Simeón se cumplía ante nuestros ojos. Segunda caída, escribe Claudia. Esta vez junto al mercado. Los vendedores se burlaban, lanzaban frutas podridas. Pero entonces ocurrió algo inexplicable. Un niño, no mayor de 7 años, escapó de su madre y corrió hacia Jesús. Los soldados iban a apartarlo, pero el niño ya había tocado la mano de Cristo. El pequeño comenzó a hablar en lenguas que nadie entendía, profetizando. Su madre lo arrastró aterrada. Un detalle escalofriante aparece en los manuscritos alejandrinos. Los condenados comunes crucificados ese día estaban aterrorizados, pero no por su destino. Uno de ellos, después identificado como Dimas, no dejaba de mirar a Jesús. «Ese no es un hombre», repetía. «¿No lo ven? Hay luz dentro de él. Incluso muriendo, hay luz». El otro criminal Gestas escupía y maldecía, pero su voz temblaba de miedo. Claudia describe el rostro de Cristo en estos momentos finales del camino. Ya no parecía humano en el sentido común. La desfiguración era total, pero había momentos, breves destellos, donde su verdadera naturaleza brillaba. Cuando ayudaba a otro tropezar, cuando susurraba palabras de consuelo a los que lloraban. En esos instantes, veías al Rey del Universo eligiendo sufrir por amor. Tercera caída, ya en la subida al Gólgota, continúa el relato. Esta fue diferente. Cuando cayó, el sol se oscureció completamente por varios segundos. Los pájaros cayeron del cielo. Algunos soldados soltaron sus armas. Un centurión veterano,
Curtido en 100 batallas, lloró como un niño. Los dioses nos han abandonado, murmuró. No sabía cuán equivocado y cuán acertado estaba al mismo tiempo. Los papiros finalizan esta sección con una revelación estremecedora. Cuando finalmente llegaron a la cima del Gólgota, Jesús se volvió y miró hacia Jerusalén. Vi su rostro en ese momento. A pesar de la sangre, el dolor, la desfiguración, había un amor tan intenso en esa mirada que varios de los presentes cayeron de rodillas. Amaba a la ciudad que lo mataba. Amaba a cada alma que pedía su sangre. Las 9 de la mañana marcaron el inicio del acto más trascendental en la historia del universo. Claudia, oculta entre las rocas cercanas, presenció cada segundo de las siguientes 6 horas. Los manuscritos del Monte Athos preservan su testimonio más desgarrador, el momento exacto cuando el Hijo de Dios fue elevado entre el cielo y la tierra. Cuando extendieron sus brazos sobre el madero, escribió con mano temblorosa: Jesús no resistió, los abrió voluntariamente, como un sacerdote extiende las manos para bendecir. Pero esta bendición requería clavos. El primer martillazo resonó en toda la creación. Juro que escuché a los ángeles gritar. El centurión que sostenía el clavo vomitó. Siento que estoy matando a Dios, murmuró. Los papiros egipcios revelan algo que ningún evangelio registró. Su sangre, al tocar la madera de la cruz, la transformaba. La madera muerta comenzó a mostrar pequeños brotes verdes, como si la vida misma fluyera de sus venas. Un soldado lo notó y retrocedió aterrado. «La cruz está viva», gritó. Sus compañeros lo silenciaron, pero todos vieron los brotes que nacían y morían en segundos. Cuando levantaron la cruz, continúa Claudia en los textos coptos, el mundo entero pareció inclinarse, no físicamente, sino espiritualmente. Era como si el eje moral del universo se hubiera desplazado. Todos los presentes, creyentes y burladores, sintieron ese cambio. Algunos cayeron al suelo, otros huyeron, pero nadie quedó indiferente. El rostro de Cristo crucificado es descrito con precisión sobrecogedora. Ya no era reconocible como el rabino Galileo. La desfiguración era completa, pero sus ojos, Dios santo, sus ojos seguían llenos de amor. Miraba a sus torturadores con compasión, a su madre con ternura infinita, al cielo con determinación inquebrantable. Era como si cada mirada fuera una oración. Los manuscritos siríacos preservan las palabras exactas que Claudia escuchó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Cuando pronunció esas palabras vi algo imposible. Una luz invisible salió de él y tocó a cada persona presente. Algunos sintieron un calor inexplicable. Otros comenzaron a llorar sin saber por qué. El perdón divino estaba siendo derramado incluso sobre sus asesinos. Los 2 criminales crucificados con él reaccionaron de manera opuesta, narra Claudia. Gestas lo maldecía, pero su voz se quebraba de terror. Sabía en lo profundo que estaba insultando al Creador. Dimas, en cambio, fue transformado por la presencia de Jesús. Vi cómo la luz entraba en sus ojos. Cuando pidió ser recordado en el reino, Jesús le prometió el paraíso. En ese momento, Dimas sonrió. Sonrió mientras moría crucificado. Un fenómeno extraordinario es descrito en los papiros alejandrinos. A mediodía, la oscuridad cayó. No era un eclipse normal. Los astrónomos romanos lo confirmaron. No había eclipse previsto. Era una oscuridad viviente, palpable, que parecía surgir de la tierra misma, como si la creación no pudiera soportar ver morir a su creador. Las estrellas aparecieron en pleno día. Júpiter brillaba como un ojo acusador. María se acercó a la cruz, escribe Claudia con dolor palpable. Juan la sostenía, pero ella quería tocar los pies de su hijo. La sangre que caía se mezclaba con sus lágrimas. Cuando Jesús la miró y dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y a Juan: «Ahí tienes a tu madre», Juan 19:26-27, vi algo místico. No solo estaba confiando el cuidado de María a Juan, estaba estableciendo algo más profundo. María se convertía en madre de todos los creyentes. Los textos gnósticos revelan visiones sobrenaturales de Claudia. Vi el mundo espiritual superpuesto al físico. Demonios danzaban alrededor de la cruz, creyendo que habían ganado. Pero también vi ángeles, millones de ellos, formando círculos concéntricos alrededor del Gólgota.
No interferían, pero observaban con reverencia santa. Miguel el arcángel lloraba. Nunca pensé que los ángeles pudieran llorar. A la hora novena Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era Mateo 27:46. Ese grito atravesó las dimensiones. Vi cómo el Padre apartaba su rostro, no por rechazo, sino porque todo el pecado del mundo estaba sobre su Hijo. La separación era necesaria, pero desgarradora. El cosmos entero tembló ante ese grito. Fue el momento más oscuro en la historia de la existencia. Claudia describe el momento más íntimo. Jesús dijo: «Tengo sed». Juan 19:28. Un soldado, el mismo que había clavado los clavos, empapó una esponja en vinagre, pero antes de ofrecérsela, vi que lloraba. «Perdóname», susurró. Jesús lo miró y aunque no podía hablar, sus ojos dijeron todo. Ese soldado Longinos atravesaría después el costado de Cristo y declararía: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Los manuscritos etíopes preservan el clímax. Jesús gritó: «Consumado es». Juan 19:30. No era un grito de derrota, era una proclamación de victoria. En ese instante, vi las cadenas invisibles que ataban a la humanidad romperse. El velo entre el cielo y la tierra se rasgó, no solo el velo del templo, sino el velo cósmico. Por un momento, eternidad y tiempo se tocaron. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23:46 fueron sus últimas palabras. Cuando inclinó la cabeza y murió, el universo enloqueció. La tierra tembló violentamente. Las rocas se partieron. Los muertos salieron de sus tumbas. El sol se negó a brillar. Era como si la creación entera gritara de dolor. El autor de la vida había muerto. La paradoja suprema se había cumplido. 3 días después, Jerusalén despertó con noticias que cambiarían el mundo para siempre. El sepulcro estaba vacío. Los guardias romanos juraban haber visto ángeles. Y Claudia Prócula, en su carta final, reveló la verdad más gloriosa. Cristo había resucitado, y ella lo había visto en una última visión que confirmó todo lo que había presenciado. Queridos hermanos, lo que han escuchado hoy no es solo historia antigua, es un testimonio que atraviesa los siglos para tocar sus corazones. Si este mensaje transformó tu comprensión de estos eventos sagrados, suscríbete ahora al canal, activa todas las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita conocer esta verdad. Déjanos tu comentario escribiendo «Cristo vive» si este testimonio fortaleció tu fe. Dale like para que más personas descubran estos misterios revelados. Y no te vayas, porque en la pantalla aparecerán más videos que continuarán revelando los secretos ocultos de nuestra fe. Que Dios los bendiga profundamente.